Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de ahora vamos a ver el tema 1.10, uso de las condiciones necesarias y suficientes. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal. El problema dice, determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Considera los triángulos ABC y A'B'C'. Son los triángulos que tenemos en la parte derecha de la pantalla. La condición A dice, el ángulo ABC es igual al ángulo A'B'C' y es igual a 90 grados. Es el ángulo que tiene un cuadro. El cuadro nos indica que es de 90 en ambos triángulos. También dice, el ángulo CAB es igual al ángulo C'A'B'. Estamos hablando del ángulo que está en A en ambos triángulos. Vemos que son iguales. Y además AC es igual a A'C'. Estamos hablando de los segmentos. Ahí tenemos una marca igual. Esas tres condiciones en una. Y veamos la condición B. El triángulo ABC es congruente al triángulo A'B'C'. Analizamos entonces si las condiciones son necesarias, la condición A es necesaria o es suficiente para B. Veamos. La condición A. Estamos hablando de un ángulo de 90 grados, lo que dice que los dos triángulos son rectángulos. También estamos hablando de que tienen un ángulo igual y AC igual a A'C', es decir, la hipotenusa es igual. La condición A entonces es suficiente para que se cumpla B. A es suficiente para que los triángulos sean congruentes, porque habíamos visto anteriormente que en dos triángulos rectángulos, con que se cumpla que es igual uno de sus ángulos y la hipotenusa, por criterio hipotenusa-ángulo, entonces estos triángulos son congruentes. Ahora veamos si es necesaria. La condición A es necesaria para B. ¿Por qué? Por definición de congruencia, para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, es necesario que sus lados y ángulos correspondientes sean iguales. Al ser la condición suficiente, nos damos cuenta que también es una condición necesaria. Cumple el criterio HA, como yo lo llamo, y eso hace que todos sus lados y todos sus ángulos correspondientes sean iguales. Por lo tanto, también es una condición necesaria aparte de suficiente. Por tanto, concluimos que A es necesaria y suficiente para B. Eso sería todo en el análisis de ambas condiciones. Ahora, ¿qué estamos aprendiendo del día de hoy? Una condición A es necesaria y suficiente para B si A es tanto necesaria como suficiente para B. Tiene que cumplir ambos. La condición A es necesaria y suficiente para B significa que se cumple la proposición si A entonces B y también se cumple la recíproca si B entonces A. Recordemos que la recíproca era intercambiar la hipótesis con la conclusión. Entonces, si ambas se cumplen, la condición es necesaria y suficiente. Veamos los ejercicios en el lapicito. Siempre intenta hacerlos tú primero y luego ves la solución. En las siguientes condiciones sobre triángulos determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. Veamos. El triángulo en literal A, la primera condición es que el triángulo es isósceles y en la segunda condición es que tiene dos ángulos de igual medida. Veamos. Se cumplirá. Si el triángulo es isósceles, ¿tiene dos ángulos de igual medida? Sí,
¿Y si el triángulo tiene dos ángulos de igual medida, es isósceles? Sí. Por lo tanto, las condiciones cumplen lo siguiente. A es necesaria y es suficiente para B. Veamos el literal B. La condición A es un triángulo equilátero. La condición B tiene tres ángulos de igual medida. Si el triángulo es equilátero, entonces ¿tiene tres ángulos de igual medida? Sí. Si el triángulo tiene tres ángulos de igual medida, ¿es equilátero? Sí. Por lo tanto, la condición es necesaria y suficiente para B. Veamos el literal C. El triángulo es isósceles, entonces ¿es equilátero? No necesariamente. Si el triángulo es equilátero, entonces ¿es isósceles? Sí, se puede cumplir. Entonces podemos decir que A es necesaria para B, aunque no es suficiente, porque si solo decimos que el triángulo es isósceles, no puede cumplir que es equilátero. Pero sí es necesario, si el triángulo es equilátero, tiene por fuerza que ser isósceles. El literal D. A es un triángulo rectángulo. B es equilátero. Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿este es equilátero? No. Y si tenemos un triángulo equilátero, ¿este es rectángulo? Pues no. Entonces A no es necesaria ni suficiente para B. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Les invito a que se suscriban al canal y compártanlo con sus compañeros.